Mi nombre es Karen Rojas, soy la presidenta del capítulo estudiantil de la UIS y el día de hoy seré la moderadora de este evento. Le agradecemos a los que nos están acompañando de forma presencial y los que nos acompañan de forma virtual. Y bueno, hoy 7 de mayo damos continuidad a nuestra Semana de Petrofísica Escuela UIS 2024 con nuestro segundo ciclo de conferencias, iniciando con el ponente Daniel Díaz. Daniel Díaz es ingeniero de petróleos egresado de la Universidad de América en Colombia y magíster en ingeniería petrolera de la LSU en Estados Unidos. Actualmente es independiente y trabaja en conjunto con la Academia en temas de investigación y desarrollo, tales como el ciclo del CO2, reducción de la viscosidad del petróleo pesado utilizando magnetismo y captura del CO2, y aplicaciones comerciales para todos ellos. Daniel trabajó en Geopark Colombia desde diciembre de 2014 hasta octubre de 2023 como ingeniero de yacimiento senior para un campo de petróleo pesado en la cuenca de los llanos de Colombia. Realizó actividades de ingeniería de yacimientos en la oficina durante 5 años y 4 años como ingeniero de yacimientos de campo para garantizar que los datos de ingeniería de yacimientos recopilados fueran de buena calidad. Daniel se unió a Frontender Corporation, Houston como ingeniero de petróleo consultor en temas de optimización de yacimientos y producción. Fue ingeniero de producción supervisando aproximadamente 30 pozos de gas en el mar del norte-sur. Trató con éxito los yacimientos de gas en etapa tardía mediante acciones de apoyo como la reducción de la presión de succión, el ciclo de pozos, la automatización, los lavados de agua para la sal y el análisis de empleabilidad. Daniel trabajó como ingeniero de petróleos para Edinburgh Petroleum Service en Escocia desde mayo de 1996 en la provisión de capacitación y roles de consultoría en pruebas de pozos. Fue asociado a la investigación del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Universidad Estatal de Luisiana y también ha trabajado en Ecopetrol como ingeniero de yacimientos e instalaciones en AIP, una empresa de servicios y consultoría que cofundó en 1989. Ingeniero Daniel, le damos la bienvenida y le agradecemos por formar parte de esta semana. Muchas gracias, Karen. Buenos días para todos. Les puedo pedir un favor a los chicos que están acá. Se pueden venir un poquito más para acá, para estar más cerquita, si quieren. Nada es obligatorio, si quieren. Porque es que quisiera que fuera más dinámico. Es decir, voy a hacer que ustedes hagan cosas y pues allá tan lejos me queda difícil. Sí, si quieren. Buenos días para todos, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Díaz, ya esta niña explicó muchas cosas y yo ayer, pues uno siempre puede aprender cuando ve que alguien es mejor que uno, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta que uno podía, ayer alguien mencionó que ella tenía experiencia en CO2, entonces yo quería mostrarles algo que me hizo caer en bienvenidos, digan, siéntense, si pueden hacer, si quieren. Estas son, yo he hecho como 4 papers, pero 2 en particular estos dos. Esta es mi tesis de posgrado. Hice un paper de la SPE y esto fue en 1994, ¿no? Y como se dan cuenta es criterios de selección para la aplicación de desplazamiento de miscible con CO2 en yacimientos inundados con agua que contienen biodigeno. Bueno, esto fue, ahí no puse la fecha, no me di cuenta que por ponerlo a la carrera, 1996. Bueno, y este que está aquí es mi tesis de pregrado. O sea, cuando yo estudié en la Universidad de América, disculpen, no soy de la UIS, pero le tengo mucho cariño a esta universidad y más ahora que vine, que estoy enamorado de la hermosura de la universidad que tiene. Diseño de las condiciones de operación de un piloto de inyección cíclica de CO2, Formación Colorado, Campo Galán, Colombia. Me parece que a ustedes les pasaron ese campo hace unos años, ¿no? A la UIS, y estuvieron trabajando con él. Bueno, pues yo estropeé completamente un pozo allá, pero lo bueno es que se inyectó CO2 que venía de la refinería y produjo mucho. Bueno, entonces por eso era que quería mostrarles esta parte, que como se dan cuenta, no es nada nuevo. Esto es 1988 y esto es 1996. Y pues ha sido mi interés técnico. Entonces ahí les muestro cuáles son mis intereses. La Tierra, que me parece divina. Me imagino que todos conocen Google Earth y ustedes son muchísimo más jóvenes y muchísimo más brillantes en temas tecnológicos. Pero a mí me encanta el Google Earth, ¿no? Y el carbon dioxide me parece interesante. La optimización de producción en ingeniería de petróleo, soy bueno en eso, en optimización de producción. Y las pruebas de presión,
Y finalmente, algo que me gusta mucho ahora es que estamos usando la inteligencia artificial y los análisis de datos, ¿no? Y estaba pensando, usted dirá, pero este man que es, ¿usted se monta en el vagón de la moda? No, les voy a explicar, es que esta vaina es potenciar muchísimo el conocimiento humano, la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Podemos hacer más. Entonces, ya después de pasar esta parte, vamos al tema. La agenda, como se dan cuenta, es bastante sustancial. Entonces, voy a rápidamente. Primero, hay muchas cosas que ustedes van a decir, pero este idiota que vino a decirnos lo obvio, ¿no? Échenle un ojo y piensen que los voy a poner, los voy a retar a todos y cada uno. Ustedes son el futuro. Yo necesito pensionarme y alguien tiene que pagar. Ustedes. Entonces, por favor, échenle un ojo y piensen. Mi idea es tocar sus cerebros y obligarlos a pensar, pues, retarlos. Primero vamos a presentar el background, luego cuál es la evidencia, como si hiciera falta poner la evidencia de que hay calentamiento global, ¿no? El consumo de energía y las fuentes, cómo estamos nosotros comparados en el mundo, en reservas y el impacto de CO2. Luego nos vamos a mirar. Esta parte es por la razón por la que los hago que vengan acá, que se acerquen si quieren, ¿no? Y esta vaina es personal. Esto ya no es un tema de que, uy, sí, que la sociedad, que por allá, a todos nos afecta, ¿no? Ayer me metí una lavada espectacular. Vine a la universidad y me cogí un aguacero y es porque el clima está muy raro. Entonces, y yo traje una sombrilla, que es lo peor, y la dejé en el hotel que estaba haciendo calor. ¿Ves? Entonces es algo muy... esta parte y esta parte personal choice es tocado. Eh, yo iba a hacer la presentación en inglés, pero me di cuenta de que se hacía mejor en español, pero les voy a hacer uno o dos slides en inglés. Bueno, para probarlos. Si no hablan inglés, es como si no supieran leer y escribir. Entonces, ahí lo dejo. Ese es su reto. Yo aprendí y tengo oído el aprender. O sea que pienso ustedes deben ser mejores, tienen más tecnología, mejores opciones. Entonces, me espero que sean muy buenos. Luego entramos en materia. No sé cuánto detrás de basura y luego sí entra lo que venimos, pero es que hay que entender por qué. Entonces, las propiedades del CO2, cuáles son los atributos y desventajas. Ahí es la manera. Entonces, ahí viene el tema, ya en serio, el tema de lo que les quiero contar. Ustedes ya lo conocen, todos lo han oído nombrar, ahora está muy de moda. Yo estudié esto cuando no era de moda, que es el Carbon Capture Use and Storage. Antes era CCS, ahora yo no sé por qué le pusieron la U, y entonces ese tiene varias de las propuestas que traigo. Y les advierto que aquí me gustaría que si ustedes creen que soy tonto y estoy perdiendo mi tiempo, me lo dejen saber y dejo de gastar pólvora con esto. Que, oye, puede ser, no, esta vaina no va a florecer. No florece. Una cosa que primero, uno de los temas que les puedo hablar es la combustión de combustible, los catalizadores para limpiar, el EUAR y el almacenamiento subterráneo. Hay unos métodos innovativos, hay gente, ustedes, en otros lugares del mundo, que han tenido unas ideas brutalmente maravillosas y esas podrían ayudarnos. Entonces les voy a mostrar. Las dos son filtrar el aire, que ya está contaminado, y la otra es unas cage, es cajas, celdas, donde guardan los animales. Eso es un cage, ¿no? Una jaula. Jaulas moleculares para atrapar el CO2. Y cuáles son las oportunidades y retos y a dónde, o sea, cuál sería el objetivo de echar para adelante con esta presentación inicial. Y finalmente sus ideas, sugerencias y obviamente recomendaciones y regaños, todo se recibe, más aquí en Santander, no hay problema, todo se recibe. Bueno, eh, esta vaina, yo me disculpo, pero no supe cómo, yo sé cómo, encontré cómo hacer esto que se llama una nube de palabras, ¿no? Pero yo quería que fuera dinámico, ¿no? Pero no puso, me dio guerra. O sea, pero ¿qué temas, qué es lo que este slide acá nos habla de cuáles son algunos de los retos que tenemos como seres humanos ahorita, que tenemos todos y donde el grueso de la responsabilidad les va a caer a ustedes. La gente joven, no quiero decir, ya la señorita Karen, ¿no?
a Juliano, a la señorita María Paula, o a la señorita ya, Julianita, ¿qué te llamas? O al joven allá, no, a todos, a la gente de su edad, y a ti. Eh, Uno de los más gruesos, que creo que ustedes lo han notado, es el global warming, ¿no? Y también hay una cosa que yo he visto en historia, y pues no, estoy tratando de poner cosas. Ustedes son bienvenidos a comentar, discrepar, contribuir, regañar, todo respetuosamente. Yo noto una cosa que afecta mucho al mundo ahora, es el extremo. Es decir, uno es extrema izquierda, extrema derecha. Es extremo feminista, extremo machista. Extremo conservador, extremo liberal. Y pues estamos en una situación compleja. Ustedes ven eso. Un problema que también hay es que, y no salió tan grande, y yo muy tarde me di cuenta cómo era, controlaba el programa de tamaño, es la desigualdad, perdón, desigualdad, ¿no? Y esto pues nos afecta a todos, ¿no? O sea, que alguien, cada uno, todos los semáforos tienen todo, y ahí se para uno o dos a pedir y a limpiar el vidrio y tal. Y eso no es bonito, y no me parece, yo no sé a ustedes caminan. Entonces, hay dwelling resources. ¿Qué quiere decir? Dwelling es en que cada vez hay más focos, ¿no? Entonces, los recursos cada vez son más pocos. También hay una vilificación de los hidrocarburos y el carbón. ¿Qué significa eso? Villanos son del petróleo. Ustedes cargan con el muerto y yo también. ¿Sí? Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque ahí entra otro de los temas, el consumo de energía, ¿no? La gente, hay mucho consumo de energía. Entonces, aquí una preguntita. ¿Quién tiene celular acá? ¿Podría levantar la mano, por favor? Muy bien, veo que todos tienen celular. No sé cuántos, si alguno me puedes ayudar tomando nota de cuántos somos y luego vamos a hacer una pequeña estadística. Listo. ¿Quién vino en bicicleta a la universidad? Uno. Muy bien, felicitaciones. ¿Quién vino caminando a la universidad? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho vinimos. Bueno, muy bien. Anótame bien, por favor. Sí, por favor. Ocho. Listo. ¿Quién vino en autobús? Cuatro. Muy bien. No, no tiene que ser exacto. Yo sé que ustedes son estudiantes de ingeniería, casi ingenieros, yo también. Pero no nos vamos a matar por simplemente que se den cuenta. ¿Quién se bañó hoy? Todos ustedes. La mayoría. Bueno, uno por ahí que no, pero no así quién. Esto, ¿quién tiene televisión o vio las noticias o escucha música? Todo, ¿cierto? ¿Qué nos dice todo eso? Allá la señorita está vuelta a la dice. Es como me pregunta lo obvio, pero bueno. No, es que ya les vamos a para dónde vamos. Todo el mundo necesita energía. Ay, perdón, se me olvidó preguntarles, ¿quién desayunó hoy? A ver, todos. Uy, esa niña no desayunó. Sí, tú, ¿no desayunaste? ¿Estás haciendo dieta? Bueno, no alcanzo, te lo comió el amigo. Pero no importa. El caso es que, exceptando con la señorita, todos los demás desayunamos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Para dónde va? Voy para acá. El tema de la energía. O sea, tener el celular, venir a la universidad, tener un alimento. Me imagino que tienen nevera y de pronto algunos tienen aire acondicionado porque son ricos, ¿no? ¿Quién tiene aire acondicionado? No se preocupen, no es distinto. Yo lo tengo, pero estaba en un hotel que tenía, pero no lo tengo. ¿Ven? Entonces, el punto es todo eso consumo de energía, ¿no? Y el extremismo hizo que los ambientalistas nos criminalizaran. ¿Qué? Porque ellos, es su culpa, pero ellos también hacen lo mismo que nosotros. Teléfono, agua caliente, televisión, viajan en barcos que gastan mucha energía, en aviones, ¿no? Entonces, esto, pero este man es como vos, ¿cierto?
Pues ahí, ¿no? Hay dos cosas que yo, otros problemitas que tenemos son complejos, que es la democracia está amenazada, ¿no? Y yo sé que no es perfecta la democracia, pero es lo menos malo de los malos. Y otra cosita que es muy importante es el autoritarismo, que todo esto viene de acá, del extremismo, ¿no? Del extremismo en todas las expresiones. Yo fui a la Filmo, ¿verdad? Y a mí me gusta el manga. Entonces yo quería ver un libro de manga para mostrarle a un amigo que no le gusta, pues que no sabe nada del tema, y cómo les parece que, pues, cómo pica uno un compañero, un hombre, salen los que sean sexy, ¿no? No había libros de manga para gente hetero, solamente para LGTB, LGTBQ+, ¿no? Y me tocó, yo ya sé todas las definiciones de eso, que son cada uno, pero ¿por qué es eso? Bueno, hemos ido al extremo, ¿ves? Demasiado al extremo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Por cómo es todo este sancocho de palabras, problemas, tiene que ver con nosotros, consumo de energía y el calentamiento global, ¿no? Entonces, esta va contra esta y ya van en sentidos opuestos, están enfrentadas. Y lo del calentamiento global, creo que ustedes ya lo tienen más que claro, ¿no? Y vaya, les voy a dar la evidencia, pero ustedes ya lo saben, ya lo saben. Yo estoy solamente poniendo. Ay, tranquila. Gracias. Sí que yo no sabía que. Esta es una gráfica de cómo ha cambiado la temperatura promedio del mundo con tiempo. Siempre que vemos una gráfica, ¿qué es lo que hay que ver? Los ejes y qué es lo que está ploteando. Aquí me quedó muy chiquito, pero esto es grados centígrados. Grados centígrados. Aquí es el cero y hacia acá sube y hacia acá baja, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, en 1880 la temperatura bajó hasta más o menos 1930. ¿Por qué es esto? Una erupción por allá en Krakatau, en Indonesia. Se esparció partículas en la atmósfera y eso baja la temperatura. ¿Ves? Y luego en 1940 la guerra, y luego tenemos entre el 40 y el 80 este tema, pero ¿cuál es la evidencia? Estos son datos, ahí está la fuente. Es una página del gobierno norteamericano, perdón, yo estoy un poco perezoso, entonces yo tomo los datos donde pueda y los muestro, pero les doy la seguimiento al que hizo. Entonces aquí está lo que ha pasado con esto es un cambio cero, es decir, está en el promedio. Punto 4, más o menos en el, pero entre el 2000 y el 2020 ha subido de punto 4 a 1,2, es decir, 8 grados. Ese es el promedio mundial y la últimamente va muy pendiente. Entonces, creo que pues, ustedes todo esto ya lo saben, todos lo saben. Que no lo sabe, que no lo sepa, no sé dónde vivía. Ahora, aquí esta me pareció interesante por un tema, porque alguien me habló del tema de cuándo va a ser irreversible. Esta que está acá es la concentración de dióxido de carbono atmosférico en una unidad que ustedes todos conocen, partes por millón, ¿no? Entonces eso es equivalente a 1 centímetro cúbico en 1 metro cúbico. Y 1 metro cúbico es el tamaño de un tanque de lavar la ropa. No sé si ustedes tengan, pero antes se tenía un tanque en la casa y era de un tamaño de cemento y se llenaba de agua y se lavaba la ropa ahí encima. Ese tanque, eso es 1 metro cúbico más. Y 1 centímetro cúbico en 1 metro. O sea, muy pequeño. Entonces, partes por millón. Eso ustedes ya lo saben, lo tienen claro. Miren la concentración. Aquí arranca en 280 y va a 440. Y está 1960 al 2020. Y en el 2020 está en 420. Actualmente está en 460. Y el límite donde ya es irreversible es 560. Entonces, ahora, ¿qué es irreversible? Que los cambios climáticos va a ser difícil de cambiarlos nosotros, que ya los nosotros muy alto. ¿Ves? O sea, se nos sale de las manos. ¿Cuánto nos queda? Por eso es que está el tema ese de que vamos a hacer un acuerdo para tratar de reducir las emisiones, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son los problemas? Y eso, lo que les estoy diciendo, que me está diciendo lo que es la verdad. Inundaciones, sequía, derrumbes, se sube el nivel del mar,
pierden cosechas, esto es una vaina de la pared, cambio en las estaciones. Es decir, antes, ¿hay alguno acá que venga del campo o tenga familia de campo? Campo, dos, tres. Ustedes creo que saben que antes uno sabía, en esta semana se siembra y en esta semana se recoge, en esta semana llega la lluvia, en esta semana no, ahora no, ¿qué? Están cambiando las estaciones. ¿Y por qué es eso? Debido. Y el hundimiento del suelo. Eh, el hundimiento del suelo está ocurriendo. Yo no sabía ese. Mira, para esta presentación lo aprendí. Y es que en China, ustedes saben que China tiene ciudades gigantescas, ¿no? O sea, tiene ciudades, muchas ciudades de más de 10 millones de habitantes. ¿Y qué necesita la gente? Cuando son, siga señorita, bienvenida, hágase aquí adelante que vamos a dar caramelos. Esto, ¿qué se necesita cuando hay mucha gente? Agua, ¿sí? Fundamental. Entonces los chinos decían, no, pues es que tenemos acuíferos debajo, hagamos pozos, necesitamos el agua, ¿y qué pasó? Pues les está empezando a hundir las ciudades. Entonces, ¿cómo les quedó el ojo? Eso no lo vemos acá todavía, pero eso está pasando. ¿Y por qué es todo esto? Porque está incrementando la concentración y entonces ustedes van a decir, este man nos está pintando un panorama horrible. Ahí es donde entran ustedes, su cerebro, su inteligencia. Vamos a ver cuál es esta que me gustaría para que la tengan clara. Es que ustedes estoy seguro lo tienen, pero si no, si alguno no, claro. Este es el consumo. Aquí está en dos unidades, terajoules y millones de barriles de crudo por día. Millones de barriles de crudo equivalente por día. Este es el consumo. Y los colorcitos, perdón, me robé la gráfica. La gráfica viene el Instituto de Energía, se lo recomiendo, me imagino que ustedes ya lo conocen, ¿no? Ahí está todo, yo la saqué allá. Pero, ¿qué es lo que quería mostrar acá? Fíjense que el grueso de la energía es el de color rojo, que es crudo. El segundo es electricidad generada por hidroeléctrica. Y el tercero es carbón, la negra. Se dan cuenta que el del crudo y el carbón y el de gas es la moradita, que está aquí, o sea, el, el gas, el carbón y el crudo hacen el grueso de la energía eléctrica, el 85%. Y la hidroeléctrica pues es muy buena, maravillosa, pero ¿cuál es el problema con esa? Que toca construir las, los dams, las represas, eso, las represas, perdón, las represas, y pues solamente se puede construir cierto número de represas, ¿no? Eh, También las represas tienen un impacto brutal, ¿no? Entonces, y fíjense, esta de color verde, la última acá, es la de renovables, y va subiendo, ¿no? Entonces, eh, estamos más o menos con 100 millones de barriles. O sea, ¿ustedes creen que los ingenieros de petróleo se van a quedar sin trabajo? Lo veo difícil. ¿Cuál es el problema? El CO2 del cual ya hablamos. Ahora veamos a este lado los porcentajes. Estas curvas ustedes ya saben dónde las saqué, entonces no van a sacar nunca. En resumen, los hidrocarburos y el carbón son el 83% del suministro de energía. Entonces, ese es un tema. Sube, esta curva tiene una pendiente de 1,1% por año, es decir, en 50 años vamos a tener 50% largo, ¿no? 25% de incremento si no hacemos algo. Y la otra cosa es que, si se dan cuenta, todas las fuentes se necesitan, todas. O sea, que solo con carbón olvídese, que renovables no, olvídese, todo cuenta. Entonces estamos en una situación desesperada, ¿no? Entonces, y la última era lo que les decía, la franja azul. Se mantiene más o menos constante, porque es difícil. Vamos por la siguiente. Este mapa me gusta mucho. Ahí está la fuente. Toda la fuente se llama How Much. Sí, se llama How Much. Este mapa muestra el globo en función del tamaño de las reservas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las más grandes? Los vecinos de al lado, ¿no? Venezuela, 300 millones de barriles, ¿no?
Luego los segundos son Arabia Saudita, luego viene Canadá, Irak, Rusia, Kuwait, los Emiratos, Libia. Ver esta pichurria aquí, ese ahí, si ven el mouse, ese es Colombia. Es decir, 1.700 millones de barriles. Somos un mosquito en este mundo. Aunque hay más chiquitos. Eso sí. Miren a eso. O, por ejemplo, miren a eso. En Polonia. O hay unos chiquilines. O sea, nosotros estamos mal, pero hay otros que se han llevado. Pero, ¿qué nos dice esto? Que nuestro país en realidad no es tan grande. ¿Sí? Mira, Venezuela, deberíamos invadir. Pero bueno, ellos nos invadieron. Venezuela, a ver, si hay alguno venezolano es de una broma, no te pongan enojados que tengo mucho cariño por Venezuela. Eh, Venezuela tiene mucho, lo bueno es que está cerquita, ¿sí o qué? Entonces podemos hacer negocio. Y fíjense que ahí está el globo en función. Ahora, una cosa que les iba a llamar marcar la atención, que es importante, y ustedes tienen, me imagino que el crudo en Venezuela la mayor parte es liviano o pesado. ¿Alguien por ahí sabe? ¿Liviano o pesado? Pesado, acá, que es de los llanos, ¿no? Y después sigue, ¿no? Canadá, de pronto no saben, pero les suena, pesado. Saudi Arabia, liviano, ¿no? Irán e Irak es liviano, más o menos, ¿no? Y Rusia, pesado, ¿ves? Entonces, estos que son de pesado, ponen retos, más difícil. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Entonces, pues me tomé el trabajo de escribir la conclusión obvia. Nosotros somos en realidad muy pequeños, menos tenemos el 0,1% de las reservas globales. 0,1%. Eso es un número muy chiquito, ¿no? Eso es como que usted me presta 1.000 pesos y yo le pago interés en 10. Lo que lo hace. Vamos para el otro lado. Carbón. En el carbón decidí, aquí este me gusta porque es un mapa, claro, me queda uno muy necesidad de carbón, pero en este, números. Y en números ahí puse, el total de las reservas mundiales son en unidad de, no, millones de toneladas. El total de las reservas mundiales son 1.000.000, casi 1.100.000, caminando rápido. Y de eso, Colombia tiene muy poquitico, tiene 4.554 y todo es antracita y bituminómeno, ¿no? Entonces, estos son tipos de carbono. Entonces, cuando vamos al porcentaje, ¿cuánto porcentaje del carbón mundial tiene Colombia? 0,4. Eso es mucho, poquitico, ¿sí o no? Somos un mosquito, o sea, en este somos un mosco chiquito y aquí hay un mosquito pelito más gordo, pero seguimos siendo un mosco. ¿Ves? Entonces, las reservas de Colombia son, bueno, ¿qué creen ustedes que es nuestra huella de CO2 en el mundo? ¿Cómo creen que es? ¿Grande o pequeña? No, el diablo, no, pues que eso no tengo todo eso ahí. ¿Cómo es nuestra huella? Entonces, aquí está la respuesta. ¿Cuál es el impacto que hacemos nosotros? ¿Cuánto CO2 generamos? Entonces, vieron las reservas. Ahora, cuando hacemos pues nosotros en realidad somos responsables de 0,3% de los 34.400 toneladas de CO2 que echamos en la atmósfera cada día. Los números no importa. Si alguno de ustedes me dice que son 50.000, listos, 50.000, no importa. Yo tengo aquí una fuente, ¿no? Me parece que es creíble. Eso no, que el man Bill Gates escribió el libro, él dice 52.000 y 52.000 contra 34.000. Me cuadra a mí. Pero entonces, yo me quedo, por lo menos digo, el que mintió fue ella, ¿no? Le he hecho el ganso a él. Entonces, veamos cuánto con su punto 3 Colombia. ¿Cómo era chiquito que no cabe ahí? No sale. Muy poquito. Lo voy a consumir muy poco. Él produce, su huella de CO2 es muy pequeña. Entonces, la conclusión es de eso, poquito. ¿Y por qué les digo esto? Que ustedes saben que pues, tenemos poquitos recursos, pero lo que tenemos hay que usarlo, ¿no? Entonces, hay que usarlo. Podemos dejarlo, si se queda enterrado y ya no lo volvemos a usar, perdimos, y esa platica sirve a los municipios de Casanare, por ejemplo, pagan impuestos,
o a los que estudian ingeniería de petróleos en Bucaramanga, por todo el mundo le sirve al gobierno colombiano que tanto ha causado, o se ha polarizado en contra de la industria, los impuestos le sirven, ¿cierto? Entonces, a todos nos sirve, los trabajitos que generan, eso nos sirve. Entonces, hay que mirar qué es usar. Entonces, oiga, pero aquí les iba a preguntar una cosa que es que en Asia Pacífico es este de color azul. ¿Lo ven este grande gordo? Asia Pacífico es China e India. Esos carajitos están de la mitad. Son los que ponen la mitad de CO2, la mitad. Entonces, y ahora, esta es la misma mapa, pero de otra forma, la misma información. La, es el color, entre más oscuro, más es el consumo, las toneladas de CO2 por persona. Y entre más clarito, pues menos, ¿no? Ahí es obvio, no hay necesidad de ser un genio para darse cuenta de que el grueso del consumo está en los países desarrollados, ¿no? Y en Rusia, y los países menos desarrollados como África, pues tienen poco impacto. Y nosotros estamos en algún lado en la mitad, ¿no? Entonces, los números, el promedio mundial de consumo mundial es 4,7 toneladas de CO2 por persona, ¿no? Que es todo. Y Colombia produce 1,7. Es decir, ¿en qué lado estamos? ¿Somos los malos o los buenos? O más del lado de los buenitos, ¿sí? Tan malos como ciertas personas quieren hacer. Entonces, ¿se acuerdan que les hice un poco de preguntas ahorita? Tenía celular. Ay, ¿tiene PC? Pero allá la señorita no tiene ni que responder, ahí lo veo. Eh, la señorita allá tampoco. Creo que por lo menos tres tienen PC aquí. Y el resto deben tener un PC, un computador personal en su casa, ¿sí? Y pues eso necesita internet. Entonces, eh, una cosa que será muy chistoso, pero uno de los que consume mucho es lavar la ropa. Que todos, a nosotros nos gusta poner la ropa limpia, ¿sí? Y pues esa vaina de andarla lavando a mano en un lavadero, yo creo que hay muchos, creo que ustedes, alguno ha lavado la ropa en un lavadero a mano. Una niña, ¿quién más? Dos, tres. Uy, ya quieren quedar bien, bueno, pero me alegra, casi la mitad. Ahí. Listo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué les digo esto? Esta vaina, este problema ya pasó de ser un problema de la sociedad a ser un problema personal. Personal. O sea, a ustedes y a mí nos va a afectar. A mis hijos, bueno, yo tengo solo uno. Ustedes, me imagino que todavía no tienen muchos hijos, pero eso nos afecta personalmente. Es un problema. Los que no, los que dicen que no saben, también, los posibles, también cuentan. Broma. Esto, este slide lo voy a presentar en inglés. Si no entienden, ¿por qué? Porque si son ingenieros de petróleos, todos sus libros vienen en inglés, ¿sí? O la mayoría. No sé si aquí en la UIS los traducen. A mí me tocó con muchos en inglés, ¿ves? Y si uno no domina el inglés, está pegado. Ese es un mensaje que les doy. Y creo que la mayoría por lo menos lo machacan, ¿no? Entonces, this one is about personal choices to reduce your contribution to the climate change. ¿No? That is to help with the CO2 problem. Because I told you it's personal. It is not something somewhere else. It's me. There is a floating in my name. It's me. In Bogota, before I came here, there was rationing of water. So, no chance of taking a shower. No water. Why? The dams are low, right? So I arrived here, it was smelly, right? Why is that? Because we have a dog. It's personal. It's personal. It's not for far away. So we start from the lowest of the lowest. The low one says, oh my God. Yeah, this one here is use
electronic bulbs, tengo que decirles en español, los bombillos electrónicos, ¿no? Que son de LED. Ya eso es, that is your first step, because that helps a lot to save energy. Then we go for the second one. The second one says, this is kind of stupid, but you see here, this is clothes. Says hang the clothes to dry. And here in Colombia, we don't use much the dryer, but in the United States, you use the dryer quite a bit, right? And that the dryer is energy killer. So that guy, bye. Then the number 3 is recycle. The number recycle, no need to explain, right? Especially aluminum and metals. To produce the metals, we need machines and all that stuff and make holes in the ground. If we recycle, that helps quite a bit. The next one is wash the clothes in cold water. And what's that? Because if it is hot, energy, right? So that is something that you have to keep in mind. Next one is replace your car. They say typical car, but it is called internal combustion car for a hybrid. And why is that? Because if it is hybrid, it will, every time that you brake it, it covers energy, right? So, but from here is from the simple ones all the way to the difficult ones. And the next one is eat a plant-based diet, right? Because if you are a meat lover, well, that's good. But try not to eat too much meat. Why is that? The cows, right? The cattle require a lot of energy. So the plants are easier to grow. So eat plants, in summary, right? Try to eat more plants, and especially meat. Meat, quiero decir carne de res. Y si hay alguno que sea ganadero por acá, camarita, estamos llevados porque la carne consume muchísima energía. Then the next one is change your car to an electric. That is a little bit of a tall order, isn't it? Because we don't have that much money. But hey, I do have a gasoline, internal combustion Skoda, right? 4x4. I'm going to convert it to gas. It's my bid because they don't sell that one. Then buy green energy. That is a little bit of a dollar for that. We are not that high. In general, here in Colombia, the majority of the energy is green, except now that we are, right? Because we are using all the generation plants. Then the next one is avoid round trip transatlantic flight. Well, you are cooperating quite a bit of that, and me too, because past the Atlantic in a plane, is that consumes a lot of CO2, so not that much, right? But that will happen. Then the next one, use the bicycle or don't use car. And then this one is the top of the top. And you can do some, because all of this you can do, right? Some of those now, some others maybe in the near future. This one is have one child less. I'm going to translate that in Spanish, just in case. Tenga un hijo menos. Si planeaba tener 18, tenga 17. Planeaba tener 2, no, si planeaba tener 2, tener uno tiene su riesgo, que no le queda respuesta, ¿no? Y uno nunca sabe si se va, cuando tenga 18, le rompen el corazón. Yo no sé cuántos de acá son hijos únicos, levantar la mano. Una. Si algo te pasa a ti, tus padres se mueren de dolor, porque no tienen reemplazo. Todos los demás, tienen reemplazo, pero ya no. ¿Ves? Entonces, si quieren tener 3 hijos, tengan 2. Pero esto es una decisión como un poco complicada, ¿sí? No es meterse mucho dentro del ser humano, pero ayuda. Porque un ser humano consume un montón de energía. ¿Sí? Vamos por el siguiente. Ya voy a ir a español para que se sientan cómodos allá. Ay, muy mal, estaba como cansado. Vamos a hablar del CO2.
Los invito a que hagamos una pequeñísima pausa. ¿Les importaría ponerse de pie, por favor? Pónganse. Yo no me tengo que poner de pie, es que soy bajito. Bueno, pónganse de pie. Ahora, si quieren, ustedes han visto cuando los chinos se ponen bravos y le hacen, no sé cómo lo llaman ustedes acá, pero que le hacen a los papás así, te suben los hombros y tú, ¡pum! Hagamos eso 3 veces, despacio. 1, 2, 3. Ahora, el aire acá está sabrosísimo. ¿Qué tal una respirada así bien? Respiremos aire o soltamos. Listo, muchas gracias. Siéntense y continuamos. Ahí por lo menos a los que estaban dormidos los desperté. Empezamos con el tema técnico. La parte anterior es por qué vamos a hacer las cosas. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Creo que si alguno tiene dudas, por favor, déjenme saber. Pero creo que les quedó clarísimo, ¿no? ¿Por qué hay que hacer algo? Esta es como la parte técnica. Bueno, entonces, pues, ¿quién es el carajito que nos está causando un problema? Este man. ¿Sí o no? CO2. El CO2, perdón. El CO2, pues, es un gas, ¿no? O sea, es una sustancia y tiene un comportamiento termodinámico. Esto, ustedes probablemente están más afilados que yo, el PVT. Ellos están Entonces, acá. aquí tenemos la presión, por este lado la temperatura y acá tiene la entalpía. Pero en realidad, pues, cuando temperatura, presión. La mayoría de ustedes son de ingeniería petrolera, creo, si no todos. ¿Entienden esto? ¿Qué característica tiene este carajo? Aquí está, en la parte azul es líquido, en la parte roja es vapor. Y a esta presión, yo lo puse en 1040, debe ser 1070, no hay problema, no vamos a alegar. 30 PSI, no vamos a alegar. Este punto rojo es el supercrítico, fluido supercrítico. ¿Qué quiere decir eso? Que él se comporta, está en el área de gas, pero se comporta como líquido. Entonces eso causa un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con el CO2? A ver, ¿cuáles son sus características? Todo esto lo tomé de un libro que, para mi gran felicidad, me di cuenta que ustedes conocen muy bien, de un tipo que se llama Carbon Dioxide Flooding, de M.A. Klein. Y ayer que hablaba con algunos de ustedes, me di cuenta, esta es la Biblia de carbón, de dióxido de carbono. Ahí está todo, el man se tomó el trabajo de ponerlo. Entonces, el dióxido de carbono normalmente es gaseoso, ¿no? Y hace poco hicimos una fiesta para mi sobrino que tiene 8, y ellos juegan fútbol, y mi hermano les servía tan, no sé, tan, con hielo seco, que es hielo de CO2, y pues eso hace como vapores, quedan unas bebidas. Los chinos estaban matados con eso. Entonces, él también puede ser sólido, pero en general es gaseoso, ¿no? Bueno, ya les conté que lo es supercrítico, eso ustedes sí lo saben, y si no lo saben, pues allá tienen el libro. Tiene una característica, y es que el CO2, cuando se mezcla con agua, forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico es muy corrosivo. No es tan corrosivo como otros, pero es corrosivo. Tiene algo muy gracioso, y es que el suelo es hinchar, hincha el glue, ¿no? Y también la Coca-Cola. ¿Quiénes toman Coca-Cola acá? Levantar la mano. Tomo poquita, que me sienta mal. Casi la mitad, señor. Entonces, si no es por esa propiedad, pues la Coca-Cola no sería tan divertida, porque lo que lo hace a uno disfrutarla es esas cosas que le hacen cosquillitas en la garganta, ¿no? CO2. Él reduce la viscosidad del crudo y moviliza las fracciones ligeras. ¿Eso qué quiere decir con eso? Es lo que el crudo está compuesto de hidrocarburos que tiene del C1 hasta el C40 por ahí, y todas sus variaciones, ¿no? Entonces, él hace que los ligeros se muevan. Entonces, él ayuda a la es algo que tenemos que investigar. ¿Cuáles son los problemas que tiene el CO2? Uno, es más pesado que el aire y por lo tanto es peligroso. Hay mucha gente que, bueno, es algo que les conté ayer, les hizo mucha gracia, es que
mucha gente decide suicidarse y cierran la puerta del garaje, se meten en el carro y lo dejan encendido hasta que el CO2 sube el nivel y ¡pum! Se ahogan. Entonces, bueno, es peligroso. El CO2, pues como es más pesado que el aire, se queda en la parte baja. Entonces, respiro que nunca lo usen para esos temas. Parece horrible. Eh, Depende de dónde esté, pues necesita o un compresor, está como un vapor, gas, o una bomba. ¿Sí o no? Eh, para poderlo manejar, se necesita que las facilidades o el equipo sea resistente a la corrosión. Y finalmente, pues cuando uno lo inyecta, no siempre funciona eficientemente. ¿Ves? Cuando se inyecta para recubrir. Ese es don CO2. Bueno, pues hay libros de CO2. O sea, que imagínense resumir un libro en esto. Difícil, ¿no? Pero ahí está. Ahora, hay un temita que se llama, si ya lo habíamos hablado, CO2 Capture, Use and Storage. Y lo resumen, está súper de moda. Yo me siento muy feliz porque yo hice esto, como te dieron cuenta en mi tesis. Luego llegaron los no convencionales, todo se fue al carajo, que era más barato producir no convencionales que hacer recobro mejorado. De repente, eso que estudiaba, que le gasté altísimo tiempo, volvió a estar de moda, pero ahora ya no para recobro, sino para limpiar. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Capture, Use and Storage. Aquí está. las- Normalmente los que generan CO2 son las fábricas o las cementeras, ¿vale? Y viene la mayor parte viene de combustibles fósiles, también viene de biomasa, ¿no? O sea, madera o biomasa, y no madera. ¿Cuáles son los que producen más? Son las estaciones de energía, o sea, las generadoras de energía, las facilidades industriales, como por ejemplo las cementeras, y también se puede tomar directamente del aire, que ya tiene todo. Y luego, ¿qué se hace? Cuando se logra sacar el CO2, toca transportarlo. El CO2 se puede mover por oleoducto, por, por gasoducto, o se puede mover en vapor, entonces se puede comprimir, te da un gas súper cómodo. Y también, bueno, ¿cómo se puede usar? Se puede usar, aquí lo ven que está un camión, ¿no? De una mezcladora, transporte que lleva el CO2 probablemente a alta presión. Entonces, está líquido, se puede usar para hacer otras cosas, otras actividades, o guardarlo, ¿no? Que es uno de los temas en los que nosotros somos los temas. No hay otras personas que sepan más que lo que nosotros, ¿no? Usted ya, pero yo no sé nada, pero imagínense, si usted es la autoridad, imagínense nosotros, ¿no? Entonces, ese es el storage, entonces se guarda en las formaciones geológicas subterráneas onshore y offshore. Aquí en Colombia no tanto, porque no tenemos mucho por un lado y por otro lado, porque se usa más que todo en otro lado, tenemos mucho. ¿Dónde sería ideal meter el CO2? Los yacimientos de gas, ¿cierto? Que ya están desocupados. ¿Cuántos tenemos? Payoa, Luciana, Chuchupa, Ballenas y Difícil. Si alguno sabe de alguno que me pase, ya pero no hay muchos. Entonces, esa es una opción. Pero ¿quiénes son los mejores para hacer eso? O sea, nosotros. Y luego está el tema, este lo pusieron ahí en Europa, a veces parece ser muy europeo, viene bueno, de todo eso, pero viene de una presentación, de una entidad europea, entonces ellos dicen enterrarlo en el mar, ¿no? Pero ¿y por qué es eso? Para recobro mejorado. Eso ustedes saben, el recobro mejorado no lo va a gastar. ¿Por qué en Europa quieren en el mar? Bueno, yo trabajé en el Mar del Norte y no tenía 30 plataformas, de las cuales 3 eran con personas y 27
sin personas, o sea, todo control remoto, completamente desocupado, todo digital, o sea, todo. Y pero eso no es el ojo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con el CO2? Pues lo primero, capturarlo, ¿no? Entonces, se necesita, ¿cuáles son las fuentes? Ahí se las había dicho ya, hay la refinería se me pasa. Segundo, hay que limpiarlo, darle los sólidos. El CO2 normalmente viene de, pues hay combustibles, muchos son sólidos, carbón, entonces toca sacarle los sólidos. Y luego viene el secado. ¿Por qué toca secar? Algunos me pueden decir por qué. La idea, ya se durmieron, no hay refrigerio. ¿Por qué toca secarlo? Es algo. Bueno, ya cumplí mi objetivo de venir y dar mi charla. Ese era el punto, ¿no? Voy a devolverme un par. ¿Lo ven ahí? Por eso es que hay que secarlo, porque si no te seca, te empieza a comer los tubitos. Pero los gringos no son bobos. Ellos inventaron esta vaina y son muy buenos. Y lo hicieron muy bien hace como 30 años. Muy bien, eran excelentes. Yo hubiera querido, me imagino que ustedes quieren hacer una práctica, ¿sí? Todo, o ya la hicieron. Yo hubiera dado lo que fuera porque me dan la práctica en una compañía que se llama Kinder Morgan en Texas. Son los mejores del mundo, pero no lo, pero bueno, también pues, debía haber insistido más. Fui a la oficina de ellos en Houston, vi la forma anticuada de golpear una puerta, quería hablar con, pero no lo logré, todos confiados. Está bien. Pero hay que remover el agua. Luego, ¿cuál sigue? Limpiarlo. Porque hay que limpiarlo. Porque cuando se hace la combustión de hidrocarburos o carbón, se generan, esto me imagino que saben qué significan, ¿no? Óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. El X significa que puede tener dos o tres en varias opciones. Y hay que removerlos. Una cosa que yo no sabía, entre más le metes, más aprende, es que esto se puede vender los óxidos de nitrógeno se usan para los fertilizantes. Y pues usted me imagino que han oído hablar de Ucrania, ¿no? Detallito, ¿no? Ucrania es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo, porque ellos tienen eso. Ahora, ¿cómo? Esto es, ¿qué es lo que se quiere? Esto es, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se quiere hacer y cómo se hace? Entonces, para filtrado, pues tenemos el tema de que existen filtros, ¿no? O sea, ahí es donde el detalle está, el diablo está en los detalles, toca aprender todo cuidadosamente. El secado, ¿cómo se hace el secado? Pues normalmente se hace con adición de calor, es decir, transferencia de calor, esto significa energía, ¿sí o no? Y la número tres es, esto se puede limpiar, se puede remover. Se usa una cosa que se llama intercambiadores catalíticos que me imagino que ustedes por allá no se acordarán de química, ¿no? Que lo que hace es que pasa el gas con estas partículas por encima de una cama, tienen los catalizadores y ellos atrapan las moléculas. Claro, sí o qué. Les van a decir, oiga, pero ¿dónde están las ecuaciones duras y puras? Yo quería ver una presentación para poder llegar a a pensar. Es un problema. Ya llegó un querido ingeniero amigo mío, trabajamos en la misma empresa y un problema que teníamos allá era que andábamos tan ocupados que no quedaba tiempo de pensar. Pensar es importante. No piensa, hacer plan y luego empieza a meter, ahí sí a trabajar. Entonces, hay por allá en China, le puse un trabajito de hacer este cuadro, que es cómo son los removedores catalíticos de óxidos de nitrógeno y de azufre. Y miren todas las opciones que hay. Les voy a leer unas tres o cuatro, porque si no aquí nos echamos todo el día y ya, mire, la señorita ya desea que les sirvan de ahí. Entonces, un método es absorción en líquido. Tranquila, es bromita. El otro es absorción en sólidos. Otro método es reducción, es decir, reducciones, si ustedes tienen SO3, bajarlo a CO2, reducción, se les da conocido. Microbial, hay algunas bacterias que son capaces de remover esos compuestos, ¿no? Porque les gusta. ¿Y de dónde la sacamos? Dirán.
Me imagino que han visto que hay emisiones en el fondo, ¿saben cuáles son las cosas de las Marianas? Allá hay como ventiladores de gases del fondo de la Tierra. Todos esos tienen mucho, este, y ahí hay vida, hay unas bacterias que se comen eso, viven alrededor de los manaderos que están en el fondo del mar y recogen el excedente. Entonces hay unas bacterias que hacen un trabajo. Y luego está la oxidación, es decir, tratar de reducirlo mediante oxidación. Todo esto requiere, todo en resumen, que se necesita constante y sonante. ¿Sí? Puede que sea mucha o muy poca, quizás más bien mucha. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Esto es costoso y esto necesita mucha investigación para poder lograr que se haga esto todo y para poder lograrlo que sea barato. Ustedes, ¿quiénes tienen televisor de pantalla plana? Levantar la mano. Bueno, ustedes son tan sabinos, ¿no? Perdón, con el debido respeto, mírenlo por el lado bonito. Cuando yo estaba en su edad, había televisores de pantalla plana, pero valía $5.000 por el equivalente, o sea, ahorita sería 20 millones de pesos. ¿Cuánto vale un televisor de pantalla plana ahora? 40, 50, hay 2 millones. ¿Sí o qué? Es decir, ha bajado un orden de magnitud. ¿Por qué es eso? El consumo, eso es el kindergarten del consumo. Lo mismo pasa con esta vaina. Si logramos echarla para adelante y el consumo, el precio va a bajar. Bueno, ahora, hay una cosa que me pareció fantástica. Fantástica, o sea, nosotros somos ingenieros de petróleo, a mí me gusta la geología, el calor, la carne, pero hay otro mundo divino que es el de la ingeniería eléctrica y la generación. Y esos manes hacen unas cosas maravillosas. Tienen me la tomé de acá, ¿no? Esta es de la Universidad de Kentucky. Esta es una planta generadora de energía eléctrica que aquí también hay. Si no hubiera por eso estábamos sin energía, estábamos aquí con vela, ¿no? Porque no tenemos suficiente agua. Y entonces lo que ellos hacen, lo que se hace es, aquí está el carbón, esta es de carbón, la escogía adrede. Se vuelve polvo, se mete, se inyecta en una caldera, se calienta el agua, se produce vapor, esta es una turbina, es algo que más o menos lo tenemos dominado, ¿no? No necesariamente individualmente, pero digamos que el conocimiento humano lo tiene. Esa mueve un generador y de ahí sale la energía y el agua se condensa y vuelve, se usa agua de enfriamiento y vuelve, es un ciclo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que el multifuel, qué es lo bonito de eso? Que tiene gas matiz, o puedes usar carbón y gas, ¿no? O puedes usar carbón y diésel. Esto nos permite gas, o sea, usar los recursos. Y que es la parte que nos interesa a nosotros. Si ven, aquí lo puse en rojo. Está en la parte de emisiones. Acá. Ahora, ¿qué equipos se usan en eso? Un montón de equipos. Hay el precipitador, clappers aplaudidos, o sea, aplaudidores. Esto que es lo que recoge las cenizas. En estos procesos hay que recuperar el mercado. La razón es que, ustedes saben, el mercurio es altamente tóxico para los organismos biológicos, tanto los animales como los humanos. Produce modificación genética. Es decir, vamos, a este man para quitarlo. Por eso es que tenemos un problema con la minería ilegal, ¿no? O sea, si en Cali, por ejemplo, los farallones de Cali eh, salen de la cordillera oriental y tienen mucho oro, ¿no? Metal especial. Pero el problema es que para recuperarlo, pues, está el mercurio y eso va al agua y tenemos un problema grave aquí en Colombia. Para hablar de acá, y bueno, obviamente ustedes han oído hablar de lo ilegal y allá Antioquia y bueno, todo eso que no vine aquí a hacer la vida más porque ustedes ya es. Entonces, siguiente, este es el cómo se usa. Esto viene del librito que les dije, que ustedes ya lo tienen. Si no lo tienen, yo lo tengo en digital. No es original, es caribeño.
¿Saben qué significa esto? También. Es caribeño, pero es salita. Entonces, de ese libro lo que hice fue, aquí no voy a elaborar en IOA. Ustedes, no es el objetivo, pero ustedes van a saber mucho de eso. Si no han tomado recobro mejorado, van a saber mucho. Pero en resumen, ¿cuál es el tema? Se inyecta CO2 en los yacimientos de hidrocarburos para sacar más fluido. Eso se llama enhanced oil recovery, caminando rápido. ¿Y cuál es el tema? Aquí está, este es el agua con nata, aquí está el CO2, lo inyectamos CO2, aquí está el 1, 2, y el CO2, ¿te acuerdas de las propiedades? El hincha el crudo y encima le reduce la viscosidad y encima remueve los gases, es lo que hace es que forma un banco. Entonces, no va inyectando en ese pozo, ¿no? Ahora, si todo se da, si estamos de bueno, puede ser miscible. ¿Qué significa miscible? Hay una diferencia entre fases. Y eso tiene cosas buenas. El CO2 se inyecta en diferentes procesos, se produce un desplazamiento. Se puede, ustedes ya saben que en los yacimientos se queda un muy alto porcentaje del crudo in situ, ¿no? O sea, originalmente. Entonces, este es capaz de mover, hay que inyectar más o menos, se puede recuperar del 12 al 40%. Imagínense, el recobro, claro, si se hace súper visible, súper bien hecho en los Estados Unidos, algunos yacimientos han obtenido recobro de 80%, imagínate, 85% del combustible. Pero claro, toca gastarse toda la ciencia, la tecnología y era más barato no convencionales, ¿no? Y pues, otro tema. Esto es ingeniería petróleo. Ustedes, no sé si ya lo vieron, pero la mayoría están en noveno, ¿cierto? Octavo, noveno, la mayoría. ¿No? Ah, tú estás en tercero, quinto, ya te graduaste, no eres de petróleo. Sí. Bueno, está bien. O sea, en algún momento todos van a verse con esta ecuacióncita, que esta eficiencia de recobro total es igual a la eficiencia de barrido área multiplicada por la eficiencia de barrido vertical, multiplicada por la eficiencia de desplazamiento, multiplicada por la eficiencia de movilización. Y todo esto es un reguero de ecuaciones que ocupa como 4 capítulos en el libro de Quick. Entonces ahí se lo dejo porque entretengo. Bueno, pero ¿cuál es el tema al que viene? ¿Qué tenemos? Acuérdense, esta es pensar. Estamos pensando para ver qué vamos a hacer. No estamos haciendo de una vez, o sea, vamos a pensar. ¿Cuáles son las ventajas? Sí, cuando se inyecta CO2, de pronto se puede lograr que sea miscible, a veces a bajas presiones. Ya. Tiene alta eficiencia, si es miscible, es altamente eficiente, desplaza tapón. Ayuda con el mecanismo de gas en solución, que es lo de las Coca-Colas. Ustedes todos han tenido el problema de que la Coca-Cola está agitada y pum, caliente. Y una cosa que es muy buena, que me da pesar que la gente lo haya ignorado, o sea, que lo hayan ignorado, es el tema de que él funciona para crudos de diferentes gravedades, no solamente para livianos, sino también para pesados. En nuestro país, bueno, algo que pasó en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, es que el gobierno de Colombia o no sé, las autoridades en Colombia decidieron que no íbamos a hacer no convencional. Y aquí tenemos un muy buen recurso de no convencional. Pues yo conozco Philips, que es donde yo trabajaba. Gastamos, bueno, ellos gastaron como de 10 a 20 millones de dólares tratando de ver cómo era el tamaño, cómo lo aprobaron. Entonces dejamos, ahí había unas reservas por ahí de unos 6 o 7 millones, es decir, como 5 veces lo que tenemos, ¿no? Pero si no lo aprueban, ¿por qué? Porque el extremismo asustó a la gente, ¿no? Mire, cuando todos estábamos condenados desde que las dos células de nuestros padres se juntan, estamos condenados. En cualquier momento, ¿no? La mamá se cayó, perdió. Bien, ¿no? Estamos condenados. Todos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reduce el riesgo. Entonces, lo mismo, con esta cosa está el problema siempre. Y prácticamente se puede mitigar, si se hace propiamente,
Pues voy a darles un numerito, dos numeritos sencillos. Cuando yo llegué a estudiar a Estados Unidos, en 1993, con una beca, eso es sorprendente. eh, la producción de los Estados Unidos eran 5,6 millones de barriles. ¿Saben cuánto ahorita? 11. ¿Dónde viene el resto? Si los yacimientos van para abajo, allá no. ¿Por qué? No convencionales. Y nosotros, porque hubo un extremismo, que no hubo un entendimiento, porque faltó un poquito más de pensarla mejor, de podernos entender, sentarse con las personas y entendernos, dejamos ir esa oportunidad. Ahorita ya no vale la pena, porque para poder desarrollar los no convencionales se necesita entre 5 y 10 años. O sea, tener la infraestructura y todo. De aquí a 10 años no sabemos dónde va a estar ese. Entonces, o sea, con estos temas, otros temas. Estos temas. Y ¿cuáles son las desventajas del software? Primero que todo, toca que esté disponible. Y el costo es caro. Aquí en Colombia toca recoger, que no tenemos. En los Estados Unidos tienen algo maravilloso, que fue por lo que yo hice la tesis allá, que tienen yacimientos de CO2 pública. Entonces y ellos quedan en Montana y el CO2 se usa en Texas en Texas y en Luisiana, ¿no? Tienen gasoductos que lo traen desde Montana hasta el sur, hasta Texas, y entonces la gente compra. No dice, oiga, necesito tantas toneladas. Listo, monte su tubo y ahí le ponemos el medidor y ¡pam! Así funciona. Ellos tienen, pero acá no hay, les toca recoger. Obviamente el problema de la corrosión, pero lo que les digo, la gente como los obreros, todas las tuberías son plásticas, todas, entonces plástico, no sé, o son metálicas con revestimiento interno de plástico. Y se necesita que manejar cuidadosamente todo lo que funciona. ¿Por qué? Porque es corrosivo, ¿no? Entonces, eso es. Este tema tiene mucha tela que cortar. Es decir, hay libros completos, es todo un capítulo de ingeniería petróleo, que lo cobro mejorado. Y tiene, a los que les gusta simulación, ahí se pueden sacar un ojo. Bien, hay mucho que hacer, pero estamos ya casi va a acabar. El, ¿Qué se necesita? Almacenamiento es inyectar el CO2 en yacimientos de gas desocupados o yacimientos que estén desocupados. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no vamos a sacar nada, solamente metemos. Solamente sí. ¿Cuál es el factor crítico? El contenimiento. O sea, la roca sello. Eso estoy seguro que se entiende en eso. Es la arcilla que evita que se mueva hacia arriba. Eh, y que, o sea, se necesita la roca sello, la integridad de los pozos, ¿no? Y eso significa el cemento y los revestimientos. Después del CO2. Entonces, si se daña el revestimiento del CO2, ¿cuál es el problemita? Eh, el CO2 muy fuertemente puede matar gente. Ahí les conté rapidísimo. En un lugar que se llama Congo, tienen unos lagos que están encima de unos volcanes. Los volcanes liberan CO2. Tienen, pues, hacen erupción sub- subacuática en lagos, ¿no? Resulta que uno de esos volcanes hizo una erupción rápida, el CO2 es pesado, se queda en el fondo. Uno de esos hizo una erupción, movió el agua dejó salir el CO2, se expandió 1700, todos los que estaban alrededor del lago. ¿Qué? El CO2 es y como es más pesado, expandió y no solamente las personas, todo el ganado son 1700 personas. Entonces, toca manejarlo con cuidado. Recuerden lo que les dije, todos estamos listos para morir desde que nacemos. Hay que mitigar, evitar, ¿no? Entonces, y es costoso, pero hay una ventaja que estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Como hay mucha gente, como vimos que los pinches chinos son recochinos y los indios también, ¿no? Nosotros les podemos vender a ellos los bonos, créditos de CO2, ¿sí o no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer con la selva en vez de producir matas que son dañinas? Producimos los bonos de CO2. Y eso es platica. Pues ustedes dirán,
Yo tengo una idea de cuánto da. Da cada árbol por un año, un árbol maduro de más o menos 15 metros, con follaje suficiente, le pagan a uno $20 por año. Y por $20, no, papito, es que pregunten a mis amigos que tienen para allá un poco, no de hectáreas. En una hectárea usted mete, ah, tienen 100 hectáreas. Entonces, el 70 por, entonces uno mete. Y como lo mejor, eso es mejor que las vacas. ¿Por qué? Porque uno puede monitorear por satélite. No tiene que tener un vaquero allá. Vaya, mire a ver qué le pasó a la blanquita. Porque los árboles no se mueven. Digo, no, eso que nos gustaría creer, ¿cierto? Entonces, los créditos de CO2, es decir, nosotros emitimos menos CO2, podemos venderle el crédito a otros. Que recuerden, nosotros no somos tan malos como nos quieren hacer creer, pero tampoco somos completamente inocentes. ¿Recuerdan el consumo y la huella? Entonces, esto ustedes ya saben cómo es, ¿no? Se inyecta, se saca el CO2, se inyecta y se mete aquí. Se puede meter también en yacimientos de agua, acuíferos salinos. Y estos son un par de ideas. Hay gente como ustedes, maravillosamente inteligentes, creativos, jóvenes, en universidades. Pues, en los árboles, ¿no? Y eso no tengo que explicar. Pero hay una cosa que es interesante, que uno puede tratar de industrializar el proceso natural de los árboles. Es decir, esto que está aquí es un San Feliciano, es un pueblo que allá en Francia. Hicieron un invernadero que recibe CO2, o sea, que las plantas han sido entrenadas para recibir hasta 20 o 25% más CO2 que las normales. Y yo soy de bajo pulso un poquito, sí, pero es que estamos contra la pared. Ayuda. Entonces, esto se puede quitar el CO2 concentrado y son de alta eficiencia. Y una cosa que se me ocurrió a mí, ustedes, ¿quién conoce Medellín? Nada más, bueno, más o menos o dos tercios. Medellín tiene un problemita con el clima, que es que Medellín está en una taza y a veces cuando hay mucho tráfico, el CO2 se concentra, entonces la calidad del aire baja. Si uno hace uno de estos, cada una de estas plantas que está aquí es un limpiador biológico. Entonces uno dice, venga, les vendemos las plantitas, póngalas ahí en todos los separadores, en los techos de las casas, ¿no? Pongan plantas de estas. ¿Por qué? Porque son duras para recibir CO2. Digo que, pero acuérdense, cada esfuerzo cuenta, cada uno. Esto ya no es personal, ya te vuelvo tema personal. Y los tipos de esta parte de acá, pues tenía su lógica, ¿no? Pero esta parte me pareció espectacular. Esta de acá. Los manes por allá en Islandia inventaron un método para tomar aire de la atmósfera y capturar el CO2, lo cual me parece maravilloso. Eso lo tomé de BBC, porque, o sea, es tan innovador que ni siquiera tengo un paper, ¿ves? No hay un paper, pero es súper maravilloso. Islandia es un país de volcanes, entonces los tipos tienen CO2, es práctico. Y en Herioward, en Edimburgo, en Escocia, otros pingos se pusieron en una cosa muy simpática que ustedes aquí no pueden hacer, ustedes también tienen la ustedes saben que uno puede modelar en una computadora cómo se formarían las compuestos, ¿no? O sea, moléculas, cómo hacer moléculas que no sean una reacción real, sino en una computadora. Entonces ahí la va acomodando y dice, esta sí funciona. Cuando la lograron, los tipos lo que hicieron fue, ahora vamos a hacerla, inventaron esta joda que es como lo que les decía que son donde guardan los animales, una jaula. Es una jaula para meterle las partículas de CO2. Esto es a escala, o sea, es una representación de cómo es la molécula. Entonces, yo me imagino que ustedes han oído, bueno, las moléculas, a este nivel, digamos, se hace una caja y dentro se le mete moléculas de CO2 y es capaz de retenerlo y puede absorber muchísimo, ¿no? Entonces es una maravilla, esta vaina es una maravilla. Y bueno, entonces ahí ya me canso, yo también estoy cansado.
Entonces, ¿quiénes son los que más saben de esta vaina de pronto? Una opción, nosotros, sobre ayudaría. Si estamos contra la pared, hay que ayudar como se pueda, cada uno de su área. La mayoría de la tecnología ya existe. Es que yo no le estoy preguntando nada, no vamos a inventar aquí. No es investigación dura y pura, no el price o alguna vaina, nada práctico. Pueden haber más aplicaciones. Se requiere investigación y talento humano. Y yo aquí veo un montón de talento humano, ¿no? Y la investigación me parece que tiene buenos laboratorios. Y además en todos lados hay. Si es exitoso, si logramos desarrollar una técnica que capture el CO2 eficiente y de una manera económicamente viable, ¿quién es el mejor y mayor beneficiado? ¿Se acuerdan del vecino que tiene un montón de reservas? Petróleo de Venezuela ahorita no vale nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie las quiere comprar por un lado y por otro lado porque les toca hacer mucha inversión. Pero si uno lo viabiliza, además, ¿quién quiere comprar petróleo si es CO2? ¿Cierto? Pero si uno lo logra encontrarle la vuelta, los venezolanos van a estar felices de comprar esto y poder vender su petróleo, ¿sí? O poder la energía. Ellos pueden generar energía, nos la mandan a nosotros por líneas y nosotros se la pasamos a Ecuador, Perú, Chile y demás, ¿no? ¿Cuál es el problema de la energía? Y eso es que lo que yo les decía que cuando uno habla con gente de otras disciplinas, ayer que les comentaba, ustedes han oído hablar del hidrógeno, ayer presentaron el hidrógeno, ¿no? Y yo decía, pero, y mi primo que es ingeniero eléctrico me decía, es de la sangre, que por si acaso. Entonces, no, no es un criminal de bueno, hijo único, de la mamá de cabrón. Esto, él me explicó que el hidrógeno es bueno porque lo generan con energía renovable, ¿no? Dice, pero eso no tiene sentido, ¿para qué vas a renovar? ¿Para qué vas a generar hidrógeno con renovable que es tan costosa, ¿no? O sea, que toca, digo, ¿cómo transportan la energía eléctrica si no hay, o sea, en la Tierra sí, pero ¿y cómo exporta energía eléctrica? Difícil, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cómo podría Saudi Arabia exportarnos energía eléctrica? Nosotros tocaría montar, es demasiado difícil, es un cable muy largo y tendrás pérdidas. Pero digo, si lo conviertes en hidrógeno, el hidrógeno se comprime y ese sí se puede meter en un barco. ¿No? Una vaina que yo no sabía y me imagino que usted tampoco, ¿no? Y uno cree que ya sabe mucho y no sabe tanto. Entonces, eso sería, si logramos, si se logra implementar, pues tendríamos una opción de tener energía para la humanidad limpia. Ahora, ¿cuáles son los retos para poder, para poder integrar? Que se dieron cuenta de esto, ya les hablé de muchas disciplinas, ¿no? De ingeniería química, ingeniería de biología, ¿no? Ingeniería eléctrica. Eh, Requiere una cooperación de muchas disciplinas. De ahí hay agricultura, biología, las ingenierías, petróleo, química, eléctrica y ambiental, por supuesto. Y en las de agrícola y la de biología, por el tema ajá, plantas. Este es un dicho que tienen los gringos, que a mí me gusta mucho. A mí me gustan algunos, los gringos tienen cosas chéveres, también sus defectos. Uno de sus dichos es, el demonio está en los detalles, ¿no? Es decir, yo me quiero ir a estudiar a Canadá, me país de Cancún. ¿Listo? Me quiero ir a estudiar a Canadá. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ah, el detalle, ¿sí? Que hablar inglés, esto, la visa, aplicar a la universidad, de conseguir un crédito, el momento. Los detalles, ¿no? Entonces, el demonio está en los detalles. Luego, se necesita probar la viabilidad financiera. Hay que trabajar a la. ¿Se acuerdan lo que el primer slide que les dije, lo de los extremismos? Por ejemplo, a nosotros y a los norteamericanos los manipularon mucho con las redes sociales, ¿no? Entonces la gente se creyó muchas cosas que en realidad puede que no sean ciertas, hay que educar. Y se necesita, obviamente, el Villegas, ¿no? Greenbacks o euros o juanes, ustedes quieran, pero pura y dura. Hay muchas barreras de mentalidad, las comunidades y regulatorias.
Las comunidades, les voy a explicar algo que quizás ustedes no saben. Allá, mi querido colega y compañero, las comunidades pueden hacernos la vida. ¿Qué? El resto, yo quiero otro, yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero esto. Si no lo hacen, te hago un bloqueo. Pues, donde yo trabajaba, ya nos estábamos gastando, teníamos creo que unos 10 o 15 bloqueos por año y subiendo. Y a veces los bloqueos pueden ser un día, pero a veces pueden ser varios. Entonces, ¿qué hace eso? Es un palo en la rueda. Entonces hay que meter a todos, o sea, hay que tratar que la gente, esta parte, ¿no? La mentalidad. Ah, no, beneficiémonos. Quiere que sí. Que, por ejemplo, me acuerdo de un bloqueo de una señora que, donde trabajaba yo, pues obviamente tenemos que emplear a gente de los voluntarios, ¿no? Y una señora, la idea es que por cada hogar, al menos una persona, ¿no? O sea, para que todos hayan. Y una señora quería que la empleara. Se le ofreció un empleo con su hijo. Sí, nada, yo quiero de celadora, porque los celadores se la pasan mirando el celular y de vez en cuando que viene un carro, entonces tienen que trabajar. Eh, es que yo tengo mi marido y él también quiere trabajar. Pero venga, póngase la mano y me considere. Primero me pide que le dé trabajo, luego no le gusta el que lo y ahora quiere que meter el marido y ahí lo bloqueo, ¿no? Eso no se queda así. Y no, no me tomen la mano. O sea, yo creo que hay que ayudar a las personas, pero hay que tener sentido común, ¿no? Entonces, pero ya los voy a acabar de torturar. Bueno, no se preocupen. Ya, esta presentación que les estoy haciendo es como un plan. Estoy proponiendo una idea. Si ustedes le ven futuro, le metemos ganas. Si no le ven futuro, díganme de una vez y me ahorro el trabajo, me puedo dedicar a otras cositas, ¿no? Voy a presentar, registré un acta en el Congreso de ACIPEL con el mismo tema. Por eso es que es un poquito esta, no te la voy a dejar. Tiene que ser original, ¿no? Luego vamos a partirlo en pedazos. El débil lo vamos a trabajar. Y entonces hacer unos 3 o 4 pedidos en la SP. Pero es que la idea, así como la estoy implementando, me gustaría mostrarla en la SP, sobre todo en California. Y ustedes dicen, ¿por qué California? ¿Quiere ir a ver al Guardián de la Bahía? No, pero está, había nada mal. Es porque en California vive Silicon Valley y allá hay mucha gente. Y es una vaina que se llama capital de riesgo. Esa es una idea diferente. ¿Están dispuestos a invertir? Sí o no. Toca, o sea, el campo de billetes, ¿sí o no? Les toca. Esa es la idea. Mostrarles a ellos. Y luego, pues, yo, la verdad es que las redes sociales, en mi opinión, tienen cosas muy buenas y unas muy malas, como que a uno lo manipula demasiado, ¿no? Pero a mí sí me gustaría expandir la idea. A ver, mira, si los Venezuela cogen estas ideas y hacen algo, lo importante es que no le den crédito a uno, pero ayudan al planeta, que es lo que nos importa a todos, ¿sí o qué? El beneficio de la mayoría sobre el... Con esto llego a la parte de Cuchicuchi, los escucho, si tienen ideas. Creo que ya he demostrado que me apasiona este tema, ¿no? Entonces, si puedo ser útil, con mucho gusto. No puse ahí mi contacto, pero Julián tiene el contacto y lo que les pueda colaborar es el sector de plata, todo bien. La plata, porque estoy ahorita en proceso de retiro. Y les agradezco mucho. Preguntas, sugerencias, regaños.